nos acerquemos, que preparemos nuestros corazones para orar también y vamos a pedir a nuestro Dios que dirija este tiempo, que dirija la alabanza. Qué importante es, hermanos, como lo hemos aprendido, glorificar, adorar a Dios juntos y la predicación de la palabra. Entonces vamos a encomendarnos a nuestro Dios, vamos a orar, por favor, les invito a que lo hagamos. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, te damos por la vida. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por lo que tú, Señor, has provisto a nuestro favor sin merecerlo. Gracias por tu iglesia. Gracias por haberla diseñado, Señor, para que funcione con el propósito que tú la has formado, mi Dios, de que nos edifiques, que seamos transformados, mi Dios, que alcancemos a otros para tu gloria, mi Dios, y que te adoremos como solo tú eres digno de ser adorado, Padre. Te lo rogamos, que sea desde nuestros corazones. Guíanos en este día, bendice nuestra reunión. Rogamos, Padre, para que todos podamos estar juntos y glorificándote a una sola voz, mi Dios, y escuchándote. Te lo rogamos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a cantar, hermanos, con gozo, reconociendo que Cristo, y por Él, ¿verdad? Él es nuestra vida, y por Él, hermanos, nosotros estamos vivos en Cristo. Vamos a cantar, mi vida es Cristo. Muy bien, hermanos. Mi vida es Cristo. ¿Listos, hermanos? En densa oscuridad
Ahora cantemos Me postro ante ti. Esa es la manera de reconocer en humildad quién es nuestro Dios. Postrar nuestras vidas en obediencia, hermanos. Cantamos. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo, tu gracia mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro
santo eres, Señor. Amén. Nuestro Dios es santo. Pueden tomar su lugar, hermanos. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad
su lugar. ¿Cómo están, hermanos? ¿Listos? Qué gusto, hermanos. Qué gusto poder alabar a nuestro Dios. Este himno, este canto es muy hermoso. Recuerde, nunca podremos comprender por completo quién es el Dios que tenemos. Realmente tendremos la eternidad para seguirlo conociendo. Alguien decía algo que es muy cierto, hermanos. Esa pregunta que se hace humanamente mucha gente, ¿pero qué vamos a hacer en el cielo por la eternidad? Y la Escritura enseña que el placer y el propósito en esta tierra es cuando conoces a Dios y vives para conocerle. Encuentras propósito en tu forma de vida. Y todo el tiempo lo estás conociendo. Bien, hermanos, Él es tan grande, tan infinito, que tendremos la eternidad para continuar conociéndole. Entonces hay propósito, hermano, para el resto de nuestra vida en gozo, en plenitud, intentando no, sino conociendo a Dios cada vez más sin jamás agotar tal entendimiento, hermanos. Es el nombre de nuestro Dios. Él es infinito, gracias a Dios por ello. Muy bien, ahora vamos a comenzar nuestro tiempo de la enseñanza, de la predicación de la palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo, por favor. Estamos siguiendo un tema que pausamos por un momentito la semana anterior, hablando acerca del... Si quieres, ok. Que no se oiga muy fuerte, está bien así, ¿verdad? Ajá. Hablando de lo que es el nombre, ¿verdad? El sermón del Monte de los Olivos. Esto es, hermanos, simplemente 2 días antes de que el Señor Jesucristo vaya a morir en la cruz. Y bien, entonces les invito a que vayamos por favor a Mateo y vamos a hacer ahí una introducción para recordar el tema. Mateo capítulo 25. Nuestro estudio hoy será a partir del verso 31, pero antes de leer esa porción que vamos a estudiar, vamos a recordar qué es lo que está pasando en esta enseñanza. Jesús está en el Monte de los Olivos, rodeado de los discípulos, y ellos tienen inquietudes acerca de su futuro, o del futuro en realidad. Estas preguntas surgieron cuando el Señor Jesús les anuncia que el glorioso templo de Jerusalén, construido por Herodes, y que era en realidad, hermanos, un emblema y motivo de orgullo para los judíos, el Señor Jesucristo les dice que sería completamente destruido. Vea lo que dice Mateo 24, por favor. Cuando comienza este sermón, el propósito es responder estas preguntas. Dice capítulo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los otros evangelios dice que le mostraban las maravillas que tenía y le iban explicando, ¿verdad? Allí estaban impresionados. Era un lugar imponente realmente. Y entonces, cuando le están explicando, dice el verso 2, respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese lugar majestuoso para ellos fue sorprendente las palabras que el Señor decía. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, después de alejarse del templo, cuando el Señor sale de ahí, dice que cruza allí el valle que estaba frente a Jerusalén y enseguida está el Monte de los Olivos y ahí es donde llega caminando junto con sus discípulos. Al llegar ahí, entonces, los discípulos realizan 2 preguntas importantes. Note lo que dice el versículo 3. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta implica o se refiere a ¿cuándo sucederá que piedra sobre piedra no quedará? ¿Cuándo va a pasar esto? Se referían, en primer lugar, a la destrucción del templo. Mateo no registra la respuesta particularmente a esta pregunta de la destrucción del templo. Pero Marcos y Lucas registran la respuesta a esta pregunta. Ahora,
no pierda aquí, solo vaya conmigo a Lucas para comparar brevemente y vea lo que dice en el capítulo 21. Lucas 21, pasaje paralelo del que estamos estudiando. Y vean lo que dice por favor en el verso 12. El Señor también está respondiendo a su pregunta, estas mismas preguntas, pero Lucas sí registra lo siguiente, noten, 21:12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y le sigue diciendo a esos creyentes, discípulos suyos, con quienes está hablando, y dice lo siguiente: y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Recuerda a Pedro y Juan en la cárcel? Con el concilio, y que les dicen es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque ellos les decían que no lo hicieran, que no hablaran en nombre de Cristo. Bien, es lo que les está anunciando. Verso 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Hay quienes utilizan este texto de manera sumamente errada. Bueno, si se utiliza de una forma en que no está en la Biblia ya es un error, pero me refiero a que hay predicadores y doctrinas supuestamente cristianas que los pastores dicen que no necesitan estudiar, que al subir la promesa es que les dará palabra, y a veces nosotros oramos así, dale palabra, como de alguna forma que sea algo espontáneo. ¿De qué está hablando aquí? Cuando te lleven ante las autoridades por causa de Cristo. Dice, no vayas preocupado en, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a hacer? No te preocupes, yo te voy a dar las palabras para que hables. Esa era la promesa a esas personas, no a los predicadores. Pablo le dijo a Timoteo que debería de usar la palabra bien, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y nada que ver con lo que utiliza en este texto. Bien, ahora le sigue hablando y dice el verso 16, mas seréis entregados aún por vuestros, al 15, ahora vaya conmigo al 20. Podemos seguir leyendo, pero quiero resumir. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esto no lo dice Mateo. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Este pasaje, hermanos, fue lo que sucedió con el general Tito. El general Tito se rodeó la ciudad y la tuvo sitiada por tiempo. Faltaron los alimentos hasta que pudo entrar y destruir. Ciertamente, hermanos, esto puede tener un cumplimiento mayor y pleno y mucho más abundante en el futuro. Pero esta respuesta no está en Mateo, porque Lucas está respondiendo o está enfocándose a la pregunta del templo. Mateo no incluye esa respuesta. Y no es que haya un error, las escrituras se complementan. Por eso hay que leer todos los evangelios y poder complementar la historia que se está marcando allá. Ahora, dice entonces, verso 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella. Ahora, en cambio Mateo se enfoca en la respuesta a la segunda pregunta que los discípulos están haciendo. Regrese a Mateo capítulo 24. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas, la destrucción? Dice el verso 3. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una sola pregunta, pero por decirlo así, doble, ¿verdad? Su venida y el fin del siglo. No es el propósito en este momento, y nos llevaría un poco de tiempo, explicar que cuando los discípulos están aquí preguntando la venida del Señor, ellos comprenden que Él es el Mesías, que Él es el Rey prometido a Israel. Ese era su conocimiento y es lo que enseña todo el Antiguo Testamento. Y le dicen ellos, tu venida y el fin del siglo. Y algunos consideran, sobre todo hermanos nuestros amilenialistas, que dicen el fin del siglo quiere decir que ahí se acaba todo. Y este pasaje puede ser usado para decir, a veces dice el fin del siglo. Quiere decir que cuando Él venga se termina todo. Pero hay una cuestión, los judíos no creían eso, y menos los discípulos del Señor. Si vamos a Lucas y Hechos al final, y Hechos en el principio, en Hechos dice que cuando Él resucita, posterior a esto, Él se queda con ellos por 40 días hablándoles del reino de Dios. Y entonces
cuando Él va a ascender, le hacen una pregunta. Y la pregunta es, Señor, entonces, ¿vendrás y restaurarás el reino pronto? A ti no te toca saber el tiempo ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola voluntad. Hay una realidad. Estoy explicando esto. Cuando dicen el fin del siglo, se refiere a cuando venga Cristo, cuando venga el Señor, saben que el Mesías reinará sobre todas las naciones y todo este gobierno mundial que está siendo delegado, por decir así, a múltiples personas o a poderosos, ahora lo posee el Señor. Es el fin del siglo como nosotros lo conocemos. Ahora habrá un solo rey que gobernará en toda la tierra. Y en este punto, hermanos, el Señor les responde acerca de su venida y el fin del siglo. Y solo termino el comentario. Ellos no creían que cuando Cristo viniera todo acababa. Por eso cuando Él asciende le preguntan y el Señor no les dice, ya te expliqué durante 40 días que el reino de Dios es un reino espiritual, que no va a haber un reino y me vuelves a preguntar el que si voy a estar. No, Él les dice, no te toca saber el tiempo y las sazones. Habrá un reino. Ahora, por eso, el pasaje que vamos a ver, veremos que no es el juicio final cuando todo se acaba. Enseguida lo explicaremos. El Señor entonces, cuando vienen estas dos preguntas, el Señor habla de los principios de dolores, aquellas señales que se intensificarán como nunca en el periodo final antes de su venida. Habló de guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, caos, desastres naturales. Este periodo son los últimos 7 años de la existencia del mundo como lo conocemos, como funciona hasta ahorita. Y es conocido y profetizado por Daniel y es llamada la última semana de Daniel, últimos 7 años o semana de años, 7 años que Daniel profetiza. Habrá tribulación global como nunca ha habido. Se levantará uno que buscará gobernar toda la tierra por medio del engaño, que parecerá ser amigo de los judíos y de hecho amigo de todo el mundo, pero los engañará y entrando en el templo reconstruido de los judíos, se proclamará a sí mismo Dios. Entonces, ¿se recuerda la abominación desoladora? Entonces habrá una persecución de exterminio, literalmente, contra los judíos que no se afilien a este hombre perverso. Habrá muchos que lo harán, pero los que no es porque reconocerán, este no es, y entonces serán creyentes en el Evangelio de Cristo, estos judíos. Entonces, mandará a asesinar, exterminar a todos los que no se afilien a él. El anticristo, y el falso profeta que nos explica Apocalipsis y también Pablo, ordenará ejecutar a todo aquel que crea el Evangelio de Cristo, que estará siendo predicado en esos últimos 7 años. Estará siendo predicado principalmente por un grupo de judíos creyentes, mencionado en Apocalipsis 144,000 judíos. El Señor entonces ha explicado con gran detalle todos los acontecimientos hablando de su gloriosa venida y del fin del siglo. Y entonces les llama y les explica que será una venida gloriosa, que todo el mundo lo verá, y les exhorta por medio de parábolas y ejemplos a estar alertas y ser fieles. ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes descuidadas? Y la parábola de los talentos, fidelidad. Y ahora concluye esta enseñanza del Sermón del Monte de los Olivos, como ha sido llamada, hablando de un juicio, en el cual, Jesús se presenta, ya no como el siervo sufriente que vino, sino como el Rey de gloria y juez de toda la tierra. Hoy hablaremos de Jesús, el Rey de gloria y juez. Jesús, el Rey de gloria y juez. Ahora sí, quiero que vayamos leyendo, por favor, capítulo 25, verso 31, por favor.
Bueno, bueno. Sí. Gracias. Creo que fue mucho. Ahí está. Ok. Vea por favor lo que dice capítulo 25, versículo 31. Después de haber dado estas exhortaciones prácticas, les dice, cuando el Hijo del Hombre venga, note esta frase, en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas, el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vemos en primer lugar a un Jesús soberano en toda la expresión de la palabra. Cuando hablamos de soberanía, implica cómo Dios ha gobernado a través de los medios que Él ha utilizado, aún los mismos propios príncipes y reyes y gobernantes, pero Él es el que ha estado gobernando y guiando los hilos de esta tierra, de este mundo, a lo largo de la historia. Él es soberano, Él hace lo que Él determina porque tiene un plan. ¿Y quién le va a decir qué haces? Vemos aquí al Jesús soberano, ante el cual tienen que venir absolutamente todos para juicio. Ahora, vemos en este Jesús el soberano, en primer lugar, que es lo que voy a tratar en estos 3 versículos, Él no vendrá como siervo humilde, sino como Rey glorioso. Será una entrada al mundo realmente imponente. La descripción aquí dice que vendrá Él con todos los santos ángeles con Él. Imagínate las huestes celestiales. Todos aquellos que estaban listos cuando Cristo fue apresado al ser siervo humilde, y que Pedro cuando saca la espada y le corta la oreja a Malco al tratar según él de defender, y le dice el Señor, ¿no crees que yo puedo pedir al Padre y mandar legiones de ángeles a rescatarme? Pero entonces, ¿cómo se llevaría a cabo el plan de salvación del Señor? Bien, ahora no. Ahora viene con todos los ángeles. Dice un comentarista, se vaciaron los cielos y se ven venir junto con el Señor. ¿Te imaginas esa entrada? Imponente, completamente en gloria. Hay quienes niegan, al leer este texto, que Jesús haya hablado así de Él mismo. Hay quienes dicen que este pasaje es muy probable que no lo dijo el Señor, sino que Mateo lo escribió posterior o alguien más lo añadió. ¿Por qué? Doy la razón. Porque ellos creen que el Jesús es histórico, como ellos lo llaman, el cual ellos llaman el Jesús histórico, dicen ellos, Él no se consideraba rey de ninguna clase. Porque dice Juan que cuando vinieron a hacerle rey, Él se fue y no quiso que lo hicieran rey. Jesús no buscaba ser rey. A ver, un momento. La profecía era que vendría como siervo humilde en primer lugar, que entraría montado sobre un pollino a Jerusalén y que ese era el Mesías, nacido en un lugar donde nadie esperaba en absoluto. Esa era la profecía. Pero el Señor ya cumplió esa profecía y vino siervo humilde para morir y servirnos, pero ahora regresará portentoso en toda su gloria. Y Él está hablando de lo que pasará. Él estaría mintiendo a los discípulos si hablara de otra manera de sí mismo. No, porque Él vendrá como Rey glorioso y soberano. Él es Rey glorioso y soberano. Hermanos, esto debe cambiar nuestra mentalidad del Cristo a veces al que nos referimos. Seguirlo viendo como aquel que tiene que cumplir lo que yo quiero que se haga. Aquel que se equivoca, aquel que de repente no me da las cosas que yo pensaba y entonces quizá Él está en algún fallo. Él es un Rey soberano. Pero ese día todos lo verán en esa gloria tan majestuosa. Estos que consideran al Jesús histórico simplemente es para negar su divinidad, para negar que Él será el juez de todos ellos. Pero el Señor vendrá, dijo Él, con toda su gloria. El Señor vino tan humilde como nadie lo esperó, sin duda. Pero vendrá en su gloria. No en la gloria de los reyes de esta tierra,
No en limusinas ni con trajes elegantes, no en aviones espectaculares. No, no en la gloria de este mundo, vendrá en su gloria. Toda su gloria, de tal manera que sus enemigos temblarán ante la gloria de Jesús y los creyentes de toda la tierra no podrán más que bendecir y alabar su magnificencia. ¡Qué regreso! Vino tan humilde como nadie esperó y vendrá tan glorioso como nadie se lo imagina. De hecho, algunos discípulos tuvieron el privilegio de verlo glorioso. Vea conmigo ahí en Mateo capítulo 17, por favor. La transfiguración, ¿recuerda? El Señor había prometido, de cierto os digo, que hay aquí quienes no morirán hasta que vean a Jesús viniendo en su gloria, Él dijo. Esto no quería decir, por supuesto, que ahorita siga algún apóstol vivo hasta que Cristo regrese allí oculto en alguna cueva o algo por el estilo, no. Sino que los apóstoles vieron su gloria como Él vendrá en aquel día. Nota por favor Mateo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Mira, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Recuerdas a Pablo? ¿Qué vio en el camino a Damasco? Iba él buscando cristianos para llevarlos a la cárcel. ¿Y recuerdan qué dice la Escritura? Que una luz que sobrepasa la luz del sol le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Rey glorioso manifestándose ante Pablo. Y estos hombres vieron esto, dice, su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No hay palabras para describir, tratan de compararlo con algo. Y luego dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, es el Jesús soberano y reinante. Dice, una nube les cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mira, hermanos, no se trata de ser déspota, aunque el término déspota se utiliza para Señor en la Escritura, pero Él no necesita de nadie de nosotros. Dice Lucas que Pedro, al escribir allá, dice Lucas, pero no sabía lo que decía. Estaba tan espantado en lo que vio que no podía concebir si era un sueño, si era realidad. Y él quería hacer allí los tabernáculos para ya no ir a Jerusalén. Una idea un poco confusa en Pedro porque no sabía lo que decía. Él no necesita de nosotros, hermanos. Qué maravillosa gracia que nos permita estar cerca de Él. De hecho, que Él nos haya traído a Él y que Él conviva con nosotros, que nos escuche nuestras oraciones, que responda a nuestras oraciones, que atienda a cada uno de nuestros sentimientos y que tengamos un Dios tan personal cuando no necesita de nadie de nosotros. Él es pleno, hermanos. Él no nos creó porque tuviera un huequecito en su corazón y decía, ¿con qué lo lleno? Voy a crear una... No, Él es suficiente por la eternidad. No nos necesitaba, pero qué maravilloso amor, compasión, misericordia. Y entonces, note, por favor, sigo leyendo. Estamos ahí, verso 6, por favor. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y nota, y tuvieron gran temor. Pudieron comprender un poquito ante quién estaban y tuvieron gran temor. Algunos de los discípulos tuvieron el privilegio de verlo glorioso, así como regresará. La venida gloriosa de Jesús a juzgar a las naciones es descrita en Apocalipsis capítulo 19. Vaya conmigo allá también. Vamos a mover nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 19. Por favor, note esto. Verso 11. Al final de esos 7 años de tribulación,
Entonces, dice Juan, vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Nota, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Es decir, sí es verdad, un simbolismo ahí. ¿Cuál es la idea? Él todo lo puede ver. No hay nada que cubra la realidad. Sus ojos queman todo lo que es falso y ve lo que es real. Así va a ser su juicio. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Habla de la gloria de él. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, su palabra, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él es el que llevará a cabo el juicio, y que es explicado en el Antiguo Testamento, que pisó el lagar como se pisan las uvas, y la sangre de todos los muertos salpican sus vestidos. Un juicio drástico, justo. Ahora, esta es la manera en que el Señor vendrá. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y se sentará en su trono de gloria para llevar a cabo un juicio. Regrese conmigo a Mateo, por favor. Y dice, capítulo 25, verso 31. Vuelvo a leer ese pedacito. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este trono indica su autoridad. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y él tiene esta capacidad. Como él conoce y discierne toda la verdad, él es el que separa a las ovejas de los cabritos. Dice el texto. Y apartará los unos de los otros, como, un ejemplo, el pastor las ovejas de los cabritos. Aparta. Se dice que en Medio Oriente la peculiaridad es que las cabras eran manchadas, negras o con manchas, y las ovejas blancas. Entonces era muy fácil que un pastor pudiese hacer esa división, obviamente. Y más un pastor hábil, ¿verdad? Pues sabía perfectamente, aunque todas estuvieran rapaditas, sabía quiénes son ovejas y quiénes son cabritos, los discernía perfectamente bien. Se presentará todo hombre frente a Jesucristo. Y él no necesitará de más evidencia. Él no dirá, a ver, los que quieran ir a mi derecha, vénganse, y los que quieran ir, no. Él los pondrá a las ovejas o separará como él lo hace el pastor, acá ovejas, acá cabritos. Él es el que lo hará. De su boca sale una espada aguda, leíamos, para herir a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él tiene la autoridad. Y Él viene con toda la autoridad para juzgar. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, por favor. Estamos viendo al Señor como juez, soberano, rey. Y vean lo que dice en Juan capítulo 5. Él lo avisó previamente. Porque el Padre a nadie juzga. 5:22, perdón. 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el juez? Jesucristo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Ahora vea lo que dice el 26, un poquito más abajo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí es donde el Señor manifiesta. Él es el Hijo del Hombre que viene a juzgar con toda autoridad. Podemos mencionar, hermanos, para no confundirnos, algunos juicios en las Escrituras en las que Jesucristo será el juez. En primer lugar, voy a mencionar solamente 3 en esta ocasión, que en la Escritura aparecen, hay otros mencionados. En primer lugar,
podemos hablar del juicio de los cristianos. ¿Recuerdan cómo se llama este juicio? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mira, hermano, creyente, es para los cristianos. Somos salvos, pero frente a nosotros tendremos a ese Rey glorioso. Y uno a uno, dijo Pablo, daremos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En ese momento, hermanos, creo que habrá vergüenza. Porque aunque no me va a mandar al infierno, vamos a tratar con claridad los asuntos, cómo viviste, qué preferiste, cuáles fueron tus pensamientos y tus palabras, cuáles fueron tus determinaciones, cuánto de lo que escuchaste en la palabra de Dios desobedeciste, quebrantaste o ignoraste. Va a ser un tiempo, hermanos, duro. Dice el Señor que toda obra será probada en el fuego, y esto se refiere al discernimiento del Señor y decir, mira, no quedó nada de lo que hiciste en esta tierra, pero eres salvo por gracia. Entra. Y otros, después de ser discernidas las cosas, queda un fruto que le glorifica, de fidelidad y de entrega. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel. ¿Recuerdas? Y quizá esas mismas palabras las dirá a los que quedemos con las manos vacías. Yo espero que no sea así, ¿verdad? Pero ese juicio es el juicio o el tribunal de Cristo. Se refiere en 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10. Hay otro juicio que aparece en Ezequiel 20, que es el juicio a los judíos, en el que Él con el pueblo de Israel tendrá un juicio particular. Hay otro juicio que es el que estamos leyendo aquí, que es llamado el juicio de las naciones. Y lo seguiremos explicando. Y hay un último juicio que menciono, ya son 4, el juicio del gran, 1, 2, 3, sí, ¿verdad? El juicio del gran trono blanco, llamado el juicio final. Ahora, algunos dicen que este es el juicio final, pero hay unas diferencias que es importante entender. Este juicio es muy claro. ¿Quiénes son los que están frente a él? Dice, por favor, el capítulo 25, verso 32. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Esta palabra nación es la palabra etnei, de etnos. ¿Le suena? Etnia. Etnos. Literalmente significa gentiles en las Escrituras. Y este es el uso de la palabra en todo el Nuevo Testamento. Siempre que se refiere a las naciones, se está refiriendo a los gentiles en comparación con los judíos. La diferencia que se marca en la palabra de Dios, gentiles y judíos. Y son llamados con este nombre, etnei, gentiles. Entonces, este juicio es de solamente no judíos. No es el juicio del gran trono blanco, porque en ese juicio estarán absolutamente todos y es para mandar por la eternidad ya al destino final. Pero hay varias cosas interesantes. Este juicio es sobre la tierra, este juicio del que estamos hablando. Note por favor Joel capítulo 3. Un poco de información, hermanos, es bueno para saber lo que creemos. Joel capítulo 3, o mucha información, ¿verdad? Joel capítulo 3, versículo 1. Es importante, hermanos, conocer. Sí lo tiene su Biblia, hermanos, Despuesito de Oseas, Joel. ¿Okay? Joel capítulo 3, versículo 1. Porque he aquí, nota, en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver de la cautividad de Judá y de Jerusalén. Estos dos términos, ¿a quiénes se refieren? Al pueblo de Israel. Y dice que los hará volver. Recuerda, en el tiempo de la gran tribulación, el anticristo implementará una persecución de exterminio de tal manera que todos aquellos que se habían congregado porque pensaban que iba a ser glorioso el inicio de su nación, son engañados y huyen. Dice, en aquel tiempo yo los volveré a congregar. Habla de los judíos en primer lugar. Luego, ¿qué dice ahí? Dice, y reuniré a todas las naciones. ¿Notas una diferencia?
habla de Judá y Jerusalén, y luego dice, y reuniré a todas las naciones, este es otro grupo, y las haré descender al valle de Josafat, y allí, en el valle de Josafat, entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Esto nos va a ayudar a entender lo que leeremos más adelante. Por razón de los judíos, los gentiles serán juzgados. Dice, y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Hermoso. ¿Sabes cuál es el valle de Josafat? El que estaba frente a Cristo cuando Él estaba predicando en el Monte de los Olivos. El valle de Josafat es el valle que une entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Es decir, podríamos decir el valle, ¿verdad? Se llama el valle. La parte más baja se llama el valle de Josafat. Cristo está predicando en el Monte de los Olivos. El valle de Josafat lo tienen aquí a la vista. Y Él está cumpliendo, está predicando lo que sucederá en el futuro, como lo explica Joel. En ese mismo lugar donde Cristo estaba enseñando es donde Él llevará a cabo el juicio. Ahora, en el Monte de los Olivos, Zacarías 14:4, no vamos a ir para allá, pero dice que el Señor al descender pondrá sus pies en el Monte de los Olivos y se partirá en dos. Ahora, el juicio del gran trono blanco o el juicio final no es en la tierra. De hecho, Apocalipsis capítulo 20, en donde se trata el juicio del gran trono blanco, donde dice, y vi de pie a grandes y pequeños de pie delante del Señor, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Bien, dice, vi un gran trono blanco, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. No hay tierra, no hay cielos. Es en otras circunstancias. Este juicio a las naciones es en la tierra y muy específicamente dice en el valle de Josafat, donde Cristo estaba predicando el sermón del Monte de los Olivos. Una profecía hecha cientos de años atrás. Bien, no es el mismo juicio. Ahora, regrese conmigo a Mateo capítulo 25. Y serán reunidas delante de él, dice el verso 32. Todas las naciones, mismo término. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermanos, quienes hayan sobrevivido a los 7 años de una tribulación que el mundo jamás vio, ya sea por guerras, por hambre, por muerte, por desastres naturales tan impresionantes, la población mundial se habrá reducido de manera drástica. Todos los que estén vivos serán traídos por los ángeles del Señor para estar frente a Cristo y llevar a cabo el juicio de los no judíos. Una población mundial sumamente reducida. Los que quedaron vivos estarán ahí y muchos habrán deseado haberse muerto antes por lo que va a pasar. Ahora quiero que veas, primero vimos, es el primer punto, Jesús el soberano, lo puedes ver sentado en su trono listo a juzgar. Ahora quiero que veas el juicio justo de Jesús. Mira, cuando Abraham intercedió por su sobrino Lot, hubo una entrevista ahí en la tienda de Abraham, en la cual llegaron 3 varones. Y dice la Escritura que Abraham hablaba con Dios. Uno de esos 3 varones era Jesucristo preencarnado. Los otros 2 van hacia Sodoma y Gomorra. Y este varón que se queda con Abraham, comienza él a discutir dentro de su corazón y decir, le voy a ocultar a Abraham lo que he de hacer. Sabiendo que Abraham mandará a su familia que me sirva y me sirva todos los días de su vida, le voy a ocultar lo que haré. Y entonces él está como debatiéndose, ese hombre que es Jesucristo preencarnado, está debatiéndose en si se lo dice o no. Un hermoso cuadro de cómo el Señor nos considera. ¿Quiénes somos? Pero nos considera realmente. Dice, ya no serán llamados siervos, sino que los voy a llamar mis amigos. Y entonces Abraham, ese hombre que es Dios, le dice a Abraham lo que iba a hacer. Y entonces Abraham comienza a interceder porque en aquella región perversa estaba Lot con su familia, su sobrino de Abraham.
Y él cuando comienza a interceder por estos lugares, Abraham intercediendo allí ante Jesús preencarnado, le hace una pregunta. Guarde aquí y vaya conmigo a Génesis capítulo 18, por favor. Note lo que dice el verso 23. Perdón. Muy bien. Capítulo 18, verso 23, por favor. Bueno, leo desde el 22. Siempre hago esto, ¿verdad? Leo desde el 22, perdón, Iracema. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero recuerde, venían 3. Dice que se apartaron los varones, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ve qué frase tan hermosa. Uno de esos varones era Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Comienza él como a regatear, ¿verdad? Pero él lo hacía, ¿sabes por qué, hermanos? Porque él tenía una relación especial con Cristo. Era su amigo. Por eso fue llamado, ¿recuerdas? Amigo de Dios. Un breve paréntesis, muy breve. Cuando oramos, hermanos, realmente un día nos daremos cuenta que oramos y decimos, ¿cómo oraba yo así? ¿Cómo era posible que invirtiera tanto tiempo en pedir algo tan vano o tan limitado? Y yo ahí pensando que eso era... Un día lo pensaremos así, pero Dios siempre lo ha sabido. Y aún así me escucha, y aún así me responde y me enseña con mucha paciencia. Abraham aquí está regateando de alguna forma. El Señor sabía que no había justos en ese lugar, salvo uno. Pero se presta a la plática y está charlando con su amigo Abraham. Y le dice, no hagas eso. Le dice que destruyas también el justo con el injusto. Y ve el 25. Lejos de ti, note por favor este texto. Lejos de ti el hacer tal. ¿Qué? Tenía una buena teología Abraham. Que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra está ahorita, lo estamos viendo en Mateo. Y lo que va a hacer es justo. Porque Él no va a aniquilar al justo con el impío en ese juicio que el Señor está realizando. El juez de toda la tierra es Jesucristo. Y entonces, nota por favor, Mateo 25, regresa. Él pone a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, o bueno, ese es el ejemplo que se utiliza como un pastor lo hace. Entonces, el rey dirá a los de su derecha. Es necesario volver a recordar que estamos hablando de un juicio al final de la tribulación donde hay muchos gentiles ahí que fueron traídos, que Él los conoce y los separa, y entonces ahora haberlos separado se dirige a los de su derecha y les dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos son los benditos del Padre, dijo el juez justo, el juez de toda la tierra, Cristo, el Rey soberano. Benditos de mi Padre. Esto nos enseña algo muy claro. Son benditos por la gracia soberana de Dios, porque dice que fue preparado todo desde antes de la fundación del mundo. No es por sus obras. De estos gentiles que estarán parados frente al Señor en aquel día, los que son benditos y apartados a la derecha, no es por las obras de ellos, sino porque el Padre los quiso bendecir. El Padre los quiso bendecir, no porque lo merecieran. Esta es la gracia soberana de Dios. Somos salvos por gracia,
Él extiende su gracia, pero no somos dignos de su gracia. Y Él es el que la lleva a cabo y aplica. Nota lo que dice Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1:3. ¿Qué dice ese pasaje? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nota, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo se llevó a cabo esa bendición? En el cielo, y quién sabe hace cuánto. En los lugares celestiales nos bendijo. ¿Notas que estás tú ahí? Es decir, ¿hiciste algo, hizo algo esta persona para recibir tal bendición? ¿Quién estaba en los cielos con él antes de que las cosas fueran creadas? Pero allá fue donde se dio la bendición. Y luego dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo fue porque Él quiso. Hermanos, creo que hemos enfatizado esto varias veces. Pero ¿qué diferencia hay entre los pecadores que están fuera de estos muros, bebiendo y haciendo lo que sea con usted y conmigo? No vayas a pensar que eres más merecedor de la gloria. Porque como dijo Pablo, de los pecadores, yo soy el primero, que no era digno, pero Él quiso hacerlo, mostrar su gracia. Y en esa gracia Él me proveyó la atención a su palabra, el anhelo de su palabra, la fe para creer en Cristo, el arrepentimiento genuino en mi corazón por la gracia de Dios. Y esto no me quita ni me disminuye mi responsabilidad, porque yo lo hice porque lo amé y lo amo y lo quiero seguir y servir, y me arrepentí porque me arrepentí con todo mi corazón. Pero ¿de dónde viene la fuente de todo esto? De la gracia soberana de Dios. Y luego dice en el versículo 6, ahí mismo en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Es por Cristo que somos aceptos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué maravillosa gracia, hermanos, realmente es incomprensible. No podemos comprender cómo sucede todo esto, pero es una verdad en la Escritura. No fue por sus obras, ya que les dice en Mateo capítulo 25, y leo este pequeño espacio, dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado. Vuelvo a mencionar, es una herencia preparada, es una heredad, y se obtiene por medio de la fe. Están en Efesios todavía, vean lo que dice por favor capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Estos gentiles que están frente al Señor, les está diciendo, venid benditos de mi Padre y hereden. Y dice aquí, ¿por qué? Porque por medio de la fe en Cristo, el Señor otorgó la misma bendición a los gentiles que eran para los judíos. De alguna manera lo podríamos decir así. La misma bendición. Un misterio que no se conocía, pero ahora se comprende. Los judíos, claro, siguen rechazando esa idea. Ahora, ¿cómo son llamados estos benditos del Padre? Que no hicieron nada, pero para lograr esa bendición, o para ganarse más bien esa bendición. ¿Cómo son llamados? Regresa a Mateo, por favor, capítulo 25. Voy a leer el versículo 35 en adelante y después voy a enfocarme en un texto ahí. Vea lo que dice. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis.
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, estos benditos del Padre, son llamados en este pasaje por Cristo justos. Pero Romanos 3:10 dice, pero no hay justo ni aún uno. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? Ahorita seguimos con ese pasaje. Estos son llamados justos y se sorprenden cuando dicen, Señor, ¿cuándo hicimos esas cosas? Pero ¿por qué son llamados justos? Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son justificados, es decir, hermanos, estos benditos del Padre, estos que han heredado todas las cosas, ahora el reino con el Señor, son creyentes en el Evangelio. Esto tiene que quedar bien sentado, bien asentado. ¿Por qué? Porque cuando veamos las obras que hicieron, no se vaya a ir con la idea, tengo que hacer esas obras para entonces ser un bendito del Padre y que me lleve al cielo. Son llamados justos. Quiere decir que por fe en el Evangelio sus pecados han sido perdonados y por medio de la sangre de Cristo, la justicia de Cristo les es imputada a esas personas. Estos gentiles que están apartados a la derecha creyeron el Evangelio durante la gran tribulación. Escucharon el Evangelio y lo creyeron con todo su corazón, como tú y como yo lo creemos. Y somos llamados justos. Dice el verso, vuelva conmigo ahí. Y los justos, entonces los justos, verso 37, le responderán diciendo, Señor, vean con qué respeto y adoración, pero le dicen, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, vean cómo se refiere a sí mismo Cristo, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando se sorprenden de cómo es que yo hice aquello, les explica y les dice, a mí lo hiciste cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Bien, aquí hay algunas interpretaciones y las menciono de manera muy breve. Una, estos mis hermanos más pequeños. El término pequeño se refiere el Señor en los mismos pasajes de Mateo a decir el que sea como un niño, el que sea como estos pequeñitos, o que le hiciste tú revelar, o les revelaste a los pequeñitos y los cegaste de los sabios, se refiere a los creyentes. Se refiere a cristianos que son llamados pequeños. Ese es un uso de la palabra. Ahora, hay otra cuestión. Dice mis hermanos. Y aquí entonces algunos aplican y dicen, se refiere a hacer estas bondades a otros creyentes. Y otros dicen, se refiere a hacer estas bondades a judíos. Y creo que ambas ideas son correctas. Creo que como el Señor está haciendo una división y diciendo que son los gentiles los que están ante Él, ¿qué otra nación hay aparte de ellos? Judíos. Judíos que fueron perseguidos, que creyeron el Evangelio y que iban predicando el Evangelio por todo el mundo, siendo asesinados de manera total, ¿verdad? Perseguidos, odiados por todos. Y el Señor dice, porque lo hiciste a estos, mis hermanos más pequeños, creyentes judíos. Quiero que te pongas en el cuadro, por favor. 7 años de muerte, pestes, guerras, tragedias de manera natural. Las aguas dejan de servir. Una tercera parte de la tierra en un mismo instante deja de funcionar. El anticristo se levanta, se rebela, comienza a perseguir a los que no se afilien a él. Él tiene el control de la economía del mundo. Si no te afilias a él, te pones la marca. Si no te afilias a él, no puedes comprar, no puedes vender. Estás destinado a morir de hambre. Ahora comienza la orden de que tienen que asesinar a todo aquel que no se arrodilla ante la imagen de este hombre. Los cristianos no se arrodillan. Comienza una persecución casa por casa en todo el mundo.
muerte, asesinatos, cristianos siendo quemados, siendo decapitados. Imagínate el cuadro más espeluznante, y decía alguien, multiplícalo por 3, porque nadie lo imagina tan grave que será. Ahora, escucha, ¿qué pasaría si tú le abres la puerta de tu casa, en ruinas quizá, porque tú estás tratando de sobrevivir también, a uno de los que son perseguidos por las autoridades mundiales de Satanás, del falso profeta y el anticristo? Vas a morir. Si te agarran, vas a morir. Y es en momento de crisis cuando realmente se manifiesta el genuino amor que solo surge de un corazón regenerado. El Señor dijo, muchos se entregarán unos a otros porque se hará evidente. Yo prefiero guardar mis cosas y mi familia y no, vete y este es uno de ellos y mátenlo. Pero una identificación de los genuinos creyentes a lo largo de siempre ha sido el amor. Y el amor por el pueblo de Dios, refiriéndonos a otros creyentes, que en este caso, estos creyentes que son resguardados y cuidados, son judíos. En el Coliseo romano, en el principio de la era cristiana, eran perseguidas las iglesias, se tenían que reunir en lugares inhóspitos, se tenían que ocultar por completo para tener a cabo su servicio, porque Roma había determinado asesinar a todos los cristianos o los que tuvieran culto que no fuera al César. Lamentablemente se infiltraban muchos falsos hermanos, denunciaban a las iglesias donde se estaban reuniendo y llegaban los soldados y los mataban. A otros los llevaban al Coliseo romano. Y la gente hambrienta de esas pasiones desordenadas y falta de amor natural, deseaban ver a las personas correr y ser tragadas por animales. Cantaban y gritaban cuando un león iba corriendo tras otro y éste iba gritando despavorido con terror porque lo iba a tragar, y ellos se gozaban al ver todo eso, pero metían iglesias completas, narra la historia, en medio del Coliseo romano, que no se denunciaron uno al otro, sino que aún en el momento de la muerte estuvieron juntos y se arrodillaban en medio del Coliseo. Y eso que esperaban ver un espectáculo, todas estas perversas personas, veían a un grupo allí, no había algarabía, no había aspavientos de ninguna clase. El león se acercaba incluso con temor porque no sabía qué estaba pasando, y lo tomaban por el cuello a uno y lo ahogaban hasta que moría, y la gente estaba enojada porque querían ver espectáculo, pero otros eran impactados al ver cómo esas personas, tomadas de la mano y llorando y cantando, eran muertas por leones. Por eso el Señor les dice, ustedes que no son judíos, hicieron esto por sus hermanos de mi pueblo, los recibieron, los alimentaron. Esto no es algo de un amor natural, hermanos, es algo que surge de una regeneración del corazón. ¿Sabes? Ahorita es fácil amarnos. Ahorita es fácil amarnos, porque nuestro amor es realmente tan hipotético, que no hay una prueba fehaciente de amor. Pero si viniera una tribulación como esa, y estuvieran allí tratando de matarnos, de verdad, hermanos, el amor de Cristo se reflejaría en aquellos que son de Cristo. Y el amor por sí mismo se reflejaría en aquellos que no son de Cristo. Esto que está pasando aquí, hermanos, esto que está sucediendo, no nos enseña que las obras son la fuente de su justificación de estos hombres, sino que su justificación es la fuente de su santificación. Como son justificados, se conducen en amor. Y aún a riesgo de su propia vida, ellos cuidaron de otros creyentes. Y lograron vivir hasta el final, por la gracia de Dios. Otros quedaron en el camino. Pero el texto que estamos viendo no quiere decir que sus obras son fuente de justificación, sino que su justificación, la santificación, su fuente es su justificación. Por eso viven así. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo dijo, todos sabrán que sois mis discípulos si tuvierais amor unos por los otros. Nos amamos, no, a eso no me refiero.
a la hora de la verdad. Que no sea de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en 1 de Juan 3:14 y 4:20, Juan, el apóstol, dice, mira, si alguien no ama a su hermano, no ama a Dios. Punto. Esa es una evidencia de tu justificación, tu amor por el pueblo del Señor. ¿Qué es de los malditos? Lea por favor conmigo para concluir. Entonces dirá, verso 41, 25-41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí. Completamente un contraste. Venid, benditos de mi Padre. No, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Ya no hay oportunidad. Preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces estos le responderán, Señor, también, ¿verdad? Reconocen ahí con la rodilla doblada que Él es el Señor y les dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Este término es de ministrar, es de cuidar, de ayudar. Lo que hacemos en la iglesia, servirnos unos a otros. Dice, ¿cuándo no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Hablaba la noche un poquito con Santi y él me decía que, no recuerdo cómo fue la plática, pero sabes que en este juicio no es por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer. Si sacáramos lo que hiciste, bueno, el Señor dice en Mateo 7 también, ¿no? Hacedores de maldad. Pero aquí nota lo que no hiciste. El pecado de omisión. Lo que sabes que la Escritura dice, pero no lo haces. Es evidencia de la condición del corazón. Quiero hablar a creyentes. Pecamos mucho más por lo que dejamos de hacer y no nos damos cuenta. O queremos justificarnos. Yo no hice eso. No se trata de eso. También se trata de qué dejas de hacer. ¿Qué dejas de hacer? Y es pecado ante el Señor, tan aborrecible como los actos. Hermanos, ¿nos amamos unos a otros? ¿Realmente hay frutos en nuestra vida que hacen manifiesto quiénes somos? Los malditos son aquellos que rechazaron el Evangelio porque la base es la misma. Rechazaron el Evangelio que los benditos creyeron. Por tanto, sus corazones quedaron endurecidos siempre. No hubo una transformación en ellos obradas por el Espíritu Santo. No son justificados. Y estos hombres que rechazan el Evangelio y rechazaron a Cristo en realidad que fue predicado, por tanto, no mostraron frutos dignos de arrepentimiento. Quiero que leas conmigo solamente Lucas 3:8, por favor. Nos ubicamos en aquel tiempo y luego lo trasladamos a nuestro tiempo y estamos aprendiendo para nuestras vidas. Pero nota por favor lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 8, predicando Juan el Bautista. Dice lo siguiente, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No es salvación por obras, hermanos, por favor, y oyentes, no es salvación por obras. Es que las obras son la fuente, el fruto, de la fuente de la regeneración, de la justificación. Hay buenas obras. Lo que Juan el Bautista aquí está diciendo no es simplemente pues esfuérzate para ganarte el cielo, sino que está revelando lo que hay en el corazón. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que sea evidente y no comiences a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Las obras determinan, hermanos, lo que hay en tu corazón.
no mostraron frutos dignos de arrepentimiento. Y fue mucho más claro cuando había momentos de aflicción tan grandes como en ese momento. No había duda, simplemente. Era tan claro que ellos se amaban a sí mismos y a nadie más. Y el corazón del creyente no. El corazón del creyente ama aún a sus enemigos. Crece constantemente en amor para con los demás. Ama al pueblo de Dios. Sirve al pueblo de Dios. Vive para el pueblo de Dios. ¿Tú para qué vives? ¿Para qué? Y al final sentencia. Y estos irán al castigo eterno, los otros a la vida eterna. La duración de la bendición y la duración de la maldición son eternos. Hay quienes dicen, se les llama universalistas, que va a haber tribulación e infierno, pero va a ser para purificar a todos y que todos vayan al cielo. Dice este texto que el infierno será eterno como la bendición será eterna. Irán a la par, pero unos estarán aquí y otros estarán con el Señor. Jesús, el Rey y Juez. Y estamos listos para presentarnos ante Él, cara a cara, como mi Salvador, adorarle, pero también con frutos y con obras que estoy haciendo en esta tierra. Y si no ha creído el Evangelio, no importa cuántas cosas haga, sus ojos ven lo que los demás no pueden ver. Gracias a Dios. Y gracias porque el juez, dice Romanos, es el que me ha justificado. Ya no tengo temor, pero vivo para su gloria y placer. Que ese sea nuestra determinación. Vamos a orar. Señor, te agradezco por este tiempo. Te agradezco, mi Dios, por revelarnos a nosotros a través de tu palabra, tan glorioso. Solamente nos da un pequeño vislumbre de lo que será, mi Dios, de una forma que jamás imaginaremos, tú aparecerás. Eres más grande que lo que pensamos. Eres más santo que lo que imaginamos. Eres más justo, Señor, que lo que determinaríamos que fuese, Señor. Pero eres perfecto en todos tus atributos, mi Dios. Señor, gracias por habernos salvado a aquellos que hemos creído tu Evangelio. Gracias por haber instaurado en nosotros la naturaleza divina. Gracias porque comienzan a haber frutos manifiestos de salvación. Gracias, mi Dios, porque por nosotros mismos simplemente es imposible. Gracias porque pensaste en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque nos hiciste amar tu palabra, temer ante ella, temblar ante tus palabras, venir a tus pies y clamar por perdón y misericordia, y nos perdonaste. Gracias, Señor, porque nos das tu Espíritu Santo en nosotros para servirte y seguirte. Gracias por toda la gracia que has derramado sobre nosotros, sin merecer absolutamente nada. Mi Dios, yo te ruego que tu Espíritu Santo ayude a discernir cada corazón su condición ante ti. Padre, podemos engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás, pero tus ojos son llama de fuego. Yo te ruego, Padre, que obres en los corazones, y mientras tengan vida, tú los quebrantes para que vengamos a ti, mi Dios, y todos estemos unidos en ese mismo amor y fe y crecimiento. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, todo lo que creó el Rey, y eso nos incluye, vamos a adorarle. Vamos a cantar, hermanos, esta hermosa alabanza.
Recuerden esto, hermanos, ¿quiénes son los únicos que realmente pueden alabar al Señor? Los que hemos sido salvos por Él. Él nos ha salvado para eso, para alabarle de manera genuina con todo nuestro corazón. Todo lo que creó el Rey. Todo lo que creó el Rey, alce su voz y cante a Él, alabarle, aleluya. Tu majestuoso y fuerte sol, tu luna bella del Señor. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Todo bendiga al Creador con humildad y adoración. Alabadle, aleluya, al Padre, al Hijo Redentor, al Santo Espíritu de Dios. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Los que su sangre redimió, vengan y gócense en su amor. Alabadle, aleluya. Nuestro pecado Él ya venció. Pongan sus cargas en Él hoy. Alabadle, alabadle, aleluya.
hermanos, Dios les bendiga, que el Señor nos guíe en esta semana y que estemos, hermanos, al pendiente y orándonos por los otros. ¿Sí? Hemos concluido, hermanos. Dios les bendiga.